vamos a trabajar con la ecuación general de la recta en el plano que ya dedujimos en un video anterior para a partir de ella obtener primero la ecuación segmentaria y después a partir de la ecuación general vamos a buscar la forma explícita de la ecuación de la recta. Empecemos buscando la ecuación segmentaria. Para ello vamos a empezar restando en ambos miembros de esta igualdad el valor del coeficiente c. Entonces obtendremos en la parte izquierda a por x más b por y, y si tengo c que suma y voy a restar c, desaparece del lado izquierdo, pongo el igual, al 0 le resto c, obtengo el opuesto de c en el lado derecho. En el siguiente paso, y para que se cumplan todos los requisitos que necesitamos para la ecuación segmentaria, lo que vamos a querer es que a la derecha del igual, en lugar de aparecer el opuesto de c, aparezca el número 1. Para eso se nos puede ocurrir dividir a este número opuesto de c por sí mismo. Por lo tanto, al simplificar, no hay duda que obtendríamos el número 1. Pero para poder hacer eso, esto es una igualdad, y si yo divido de este lado por algo, en este caso el opuesto de c, del otro lado, para que la igualdad siga siendo válida, tengo que dividir por lo mismo. Entonces voy a dividir en el miembro de la izquierda también por el opuesto de c. Pero ahí no terminan las condiciones que tengo que pedir que se cumplan. Para poder llevar a cabo cada una de estas divisiones, tengo que garantizar que el denominador no sea nulo. Y para eso voy a pedir que en la ecuación general de la recta que estuve planteando, el valor del término independiente, es decir, el valor de c, sea distinto de 0. Con esa condición tengo garantía de que las divisiones se van a poder llevar a cabo. En el paso siguiente, distribuimos al denominador opuesto de c con cada uno de los términos del numerador en el miembro de la izquierda y a la derecha resolveremos la operación. A la izquierda entonces nos queda a por x sobre el opuesto de c más b por y sobre el opuesto de c. A la derecha, el opuesto de c dividido por sí mismo da resultado 1, que era nuestro objetivo. Ahora, y para que se sigan cumpliendo las condiciones que necesitamos para escribir la ecuación segmentaria, vamos a querer que en cada uno de estos numeradores, en el primero, la variable x quede sola. Este valor a no lo queremos ahí. Y lo mismo queremos en el otro numerador, que la y quede sola y b no la queremos más escribir ahí. Pero no podemos borrar. Tenemos que seguir diciendo lo mismo expresado de otra manera. Lo que vamos a hacer es, si queremos que el numerador sea solo x, esta a que aparece multiplicando a la x va a poder escribirse debajo del opuesto de c como denominador. O sea que nos va a quedar x sobre el opuesto de c sobre a. Lo mismo vamos a hacer en el término de al lado. Ponemos el más, queremos que quede sola la y, entonces a esta b que la acompaña la vamos a usar como denominador del opuesto de c. Es decir, el opuesto de c queda dividido por b. Y del otro lado del igual conservamos el 1. ¿Cuál es el problema con el que nos podemos encontrar si escribimos eso? Estamos tomando al valor de a y al valor de b como denominadores en una división. Esto quiere decir que si alguno de los dos llegara a valer 0, esta operación no se puede hacer. Por lo tanto, tenemos que aclarar que eso no suceda. Lo escribimos acá. Lo mismo que habíamos aclarado para c, lo aclaramos para a, que sea distinto de 0, y b también. Estos a, b y c que estamos pidiendo que no valgan 0 son los coeficientes que provienen de la ecuación general de la recta. Una vez llegados a este punto, vamos a llamar al denominador de la x con una letra, lo vamos a llamar p. Y al denominador de la y también le vamos a asignar un nombre de una letra y lo vamos a llamar q. Con esos dos nombres que hemos puesto a estos denominadores, vamos a escribir finalmente x sobre p más y sobre q igual a 1. Y esa
es la que llamamos la ecuación segmentaria de la recta en el plano. Es decir, que la recta que acá arriba estaba escrita en el idioma de la ecuación general es la misma recta R, que ahora la escribimos en el idioma de la ecuación segmentaria. Veamos ahora algunas observaciones. La primera que vamos a hacer se refiere al significado de los coeficientes P y Q en la ecuación segmentaria. Si queremos encontrar las coordenadas del punto de intersección entre la recta y el eje X, por ejemplo, la información que tenemos es que el valor de Y es 0. Al cortar al eje X, el valor de la coordenada Y del punto es 0. Si esta información la escribimos en la ecuación segmentaria, nos queda esta expresión, X sobre P más 0 sobre Q es igual a 1. Pero 0 sobre Q es igual a 0 y estaríamos pudiendo cancelar ese término. De donde esto nos queda escrito de esta forma, X sobre P es igual a 1. Pero si X sobre P es igual a 1, el valor que corresponde a X es P. Hemos encontrado cuál es el valor de la coordenada X cuando la Y vale 0. Es decir, hemos encontrado las coordenadas del punto de intersección entre la recta y el eje X. Su coordenada X vale P, que coincide con el valor del denominador de X en la ecuación segmentaria. Y por supuesto su coordenada Y vale 0. Eso hace que escribamos en esta posición el número P, que corresponde a la coordenada X del punto de intersección. Entonces podemos decir que el valor del denominador P en la ecuación segmentaria, que está debajo de la X, nos está indicando justamente la coordenada no nula del punto de intersección entre la recta y el eje X. La coordenada no nula es el número P. Veamos ahora qué sucede si queremos encontrar las coordenadas del punto de intersección entre la recta R y el eje Y. En este caso, la seguridad que tenemos es que el valor de X es 0. Estoy cortando al eje Y, entonces el valor de X es 0. Veamos, si esta información la trasladamos a la ecuación segmentaria, escribiremos 0 sobre P más Y sobre Q igual a 1. Parecido a lo que nos pasó antes, tendremos posibilidad de cancelar este término porque 0 sobre P es igual a 0. Entonces, de todo esto nos queda que Y sobre Q es igual a 1. Entonces es muy sencillo despejar y averiguar que el valor de Y es igual a Q. El valor de Y es igual a Q cuando X es igual a 0, es decir, cuando estoy cortando con la recta al eje Y. Eso nos va a permitir escribir el valor Q en el punto del eje Y donde la recta está cortando a ese eje. Es decir, entonces, que como conclusión de esta segunda averiguación que hicimos, podemos decir que el denominador de Y en la ecuación segmentaria corresponde a la coordenada no nula del punto donde la recta corta al eje Y. Ahora, atención, en este caso el valor P no hay duda de que es negativo porque está a la izquierda del 0 en el eje X. Sin embargo, nosotros decimos X sobre P, no decimos X sobre el opuesto de P. Quiero decir con esto que hay que tener cuidado que siempre que la ecuación segmentaria aparezca como suma, va a ser porque en los denominadores tenemos exactamente el signo que le corresponde a P y a Q. Podría suceder, por ejemplo, que acá en vez de un signo más aparezca un signo menos. En ese caso, el signo menos hay que asignárselo al valor de Q y ahí debería haber siempre un más para no cometer error. Porque daríamos en ese caso la coordenada no nula de la intersección con el eje Y con el signo opuesto y sería una equivocación en la respuesta. La segunda de las observaciones que vamos a hacer nos va a llevar a analizar qué significa para una recta
que A sea distinta de 0, que B sea distinto de 0 y que C sea distinto de 0. ¿Qué rectas estoy eliminando de la posibilidad de tener ecuación segmentaria? Veamos, lo primero que se pidió fue que C sea distinto de 0. Si hacemos memoria, nosotros vimos que si C es igual a 0, en la ecuación general de la recta, es porque la recta contiene el origen de coordenadas. Por lo tanto, si digo que C sea distinto de 0, estoy diciendo que la recta R no contiene al punto de origen de coordenadas, no contiene al punto de coordenadas 0, 0. Entonces, las rectas que contengan el origen de coordenadas no van a poder ser escritas en forma segmentaria, porque acá se hubiera frenado el proceso para encontrar esa forma segmentaria. Otra cosa que se nos pide es que A no valga 0. Si A no vale 0, estoy eliminando la posibilidad de que las rectas que en la ecuación general vienen sin término que hable de x, tengan ecuación segmentaria. Recordemos cuáles son. Si A pudiese valer 0, que es lo que estoy prohibiendo para tener ecuación segmentaria, es para las rectas que son paralelas al eje x. Por lo tanto, estoy diciendo que si no quiero que A valga 0, no quiero que las rectas sean paralelas al eje x. No la quiero paralela al eje x. No quiero rectas horizontales. Y la tercera de las condiciones me pide que B no valga 0, siempre recordando que A, B y C son los coeficientes de la ecuación de la cual partimos, de la ecuación general. Veamos entonces, si B no puede valer 0, estoy eliminando las rectas donde B vale 0 en la ecuación general. Esas rectas no van a poder tener ecuación segmentaria. ¿Y cuáles son las rectas cuando B vale 0? ¿Qué posición particular tienen? Recordemos que si B valiese 0, las rectas serían paralelas al eje Y. Por lo tanto, lo que estoy pidiendo es que si B no puede valer 0, las rectas no pueden ser paralelas al eje Y. Por lo tanto, la ecuación segmentaria no existe para todo tipo de recta. No va a existir para las rectas que contengan el origen de coordenadas y para las rectas que sean paralelas a algunos de los ejes. El eje X, el horizontal, o el eje Y, el vertical. Ninguna de esas rectas va a poder ser escrita en forma segmentaria. Ahora vamos a partir nuevamente de la ecuación general de la recta en el plano para buscar la forma explícita de la ecuación de la recta. Esto es muy sencillo. De la ecuación general tenemos que lograr despejar Y. Para eso dejemos primero el término que habla de Y y eliminamos estos dos términos. Para eliminarlos, AX deberá restarse con AX y C deberá restarse con otro C. Por lo tanto, a la izquierda también tendrán que restarse AX y C. 0 menos AX es igual a menos AX. Menos C. Estamos a un paso de tener despejada a Y. Para ello, B está multiplicando por Y. Con la intención de eliminar a B que multiplica para que Y quede sola, tendré que dividir por B. Pero del otro lado también divido por B. Y al estar dividiendo, estoy corriendo el riesgo de que el denominador, que es B, vaya a valer 0. Entonces, para no correr ese riesgo, aclaro, B no puede valer 0. Y me quedo tranquila que voy a poder eliminar ese B que multiplica sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, en el paso siguiente quedará Y igual a el opuesto de AX menos C sobre B. En el siguiente paso vamos a distribuir al denominador B con cada uno de los términos del numerador, obteniendo Y es igual al opuesto de A sobre B por X menos C sobre B. Vemos que el objetivo de despejar Y se cumplió, entonces ahora a todo este coeficiente que multiplica a la X le vamos a poner un nombre. Lo vamos a llamar M.
y a todo lo que aparece como término independiente, incluyendo el menos, lo vamos a llamar h. Por lo tanto, la ecuación que nos queda escrita es la siguiente. Y es igual a m por x, y como acá estuvo abarcando el menos, tengo que poner más todo eso, más h. Y esta expresión que obtuvimos es la forma explícita de la ecuación de la recta en el plano. Entonces podemos decir que la misma recta R que al principio encontramos escrita en el idioma de la ecuación general, ahora se pudo escribir en la forma explícita. Veamos algunas observaciones importantes. M, el coeficiente que multiplica a x en la forma explícita, es la llamada pendiente o coeficiente angular de la recta R y se calcula como la tangente del ángulo alfa, siendo este alfa el ángulo entre la recta y el versor y. Lo escribimos de esta forma para que se sepa que es el ángulo entre la recta R y el lado positivo del eje X. Ese es el ángulo al que llamamos alfa, cuya tangente será el valor de m. H es el valor que llamamos la ordenada al origen para esta recta R. Fijémonos que el valor h se obtuvo del mismo modo que para la ecuación segmentaria obtuvimos el valor de q. Es el opuesto de c sobre b. Si buscamos en la ecuación segmentaria vamos a ver que es la misma operación. Por eso, la intersección entre la recta R y el eje Y es el punto de coordenadas 0h. Queremos decir que es la ordenada, el valor de la ordenada, la segunda de las coordenadas, al origen, cuando la x está en el origen, vale 0. El valor de h entonces, gráficamente, lo representamos en ese punto. Es el valor de la coordenada no nula de la intersección entre la recta y el eje Y. Y una última observación será traducir al idioma de la forma explícita qué significa el hecho de pedir que en la ecuación general de una recta b no valga 0. Porque si tuvimos que pedir que esto se cumpla, es porque las rectas que en la ecuación general tienen b igual a 0 no llegan a tener la forma explícita de la ecuación. Entonces analicemos. Que nos pidan que b sea distinto de 0, analizando similar a lo que pasó antes, nos están pidiendo que las rectas no sean paralelas al eje Y. Lo mismo que pasó en una de las observaciones de la ecuación segmentaria. Por lo tanto, las rectas paralelas al eje Y no tienen posibilidad de que se les escriba la forma explícita de la ecuación. Veamos por qué. Si las rectas son paralelas al eje Y, son verticales. Las rectas verticales, ¿qué ángulo forman con el lado positivo del eje X? Forman un ángulo de 90 grados o de pi sobre 2 si lo decimos en radianes. Si el ángulo entre la recta y el lado positivo del eje X es de 90 grados, el valor de m es la tangente de ese ángulo. Y sabemos, por lo que conocemos de trigonometría, que la tangente del ángulo de 90 grados no existe, por lo tanto no va a existir posibilidad de escribir m. Es por esa razón que las rectas paralelas al eje Y no pueden ser escritas en la forma explícita. Y por eso estamos descartando esa posibilidad acá arriba. Vamos a hacer ahora un pequeño resumen de lo que cada una de las ecuaciones de la recta en el plano que hemos aprendido hasta ahora aporta como información. Empecemos con las ecuaciones paramétricas de la recta. Vemos que para escribirlas tenemos la necesidad de conocer las coordenadas de un punto perteneciente a la recta y además las componentes de un vector que es paralelo a la recta. Si tuviéramos que armar la ecuación necesitamos esos dos datos. Si se nos dan las ecuaciones paramétricas ya escritas, sabemos que la información que aportan son las coordenadas de un punto perteneciente a la recta y las componentes de un vector paralelo a esa recta. Se llaman ecuaciones paramétricas
porque dependen de un valor de un parámetro. En este caso al parámetro le hemos puesto el nombre t. Para cada valor de t que escribamos en ambas ecuaciones, vamos a obtener las coordenadas x e y de cada uno de los puntos de esa recta R. Otra de las ecuaciones que hemos visto para la recta es la ecuación general. En ella podemos ver que de los tres coeficientes, los dos primeros, a y b, son las componentes de un vector que es perpendicular a la recta R. En general, a ese vector se lo llama vector n porque decir que es perpendicular a la recta R es sinónimo de decir que es normal a la recta R. Entonces, por eso se le pone el nombre de vector n generalmente. Y sobre el tercero de los coeficientes, el coeficiente c, habíamos dicho que es proporcional a la distancia entre la recta y el origen de coordenadas. Entonces lo escribimos de esta manera. C es una constante K, vamos a aclararlo, K es una constante que se multiplica por la distancia entre el origen y la recta R. Es decir, esta sería la constante de proporcionalidad. C es proporcional a la distancia entre el origen y la recta R. Otra de las ecuaciones que hemos visto para la recta en el plano es la ecuación segmentaria que podemos escribir de esta manera. X sobre P más Y sobre Q igual a 1. Veamos qué información nos aporta esta ecuación. P y Q son los coeficientes que nos indican cuando buscamos la intersección entre la recta y el eje X, la coordenada no nula de ese punto es el valor de P, justamente quien es denominador de X. El punto tiene coordenadas P0. Cuando buscamos la intersección entre la recta y el eje Y, la coordenada no nula de ese punto, que es la segunda, es Q, que es justamente el coeficiente que trabaja como denominador de Y. Por lo tanto, P y Q nos indican la coordenada no nula del punto de intersección con el eje X para P. Y el eje Y es la información que aporta Q. Pero, por supuesto, tenemos que recordar que las rectas que se pueden escribir con ecuación segmentaria son las que no contienen al origen de coordenadas y las que no son paralelas a ninguno de los dos ejes coordenados. Y la última que vimos es la forma explícita de la ecuación de la recta, que puede escribirse como y igual a m por x más h, donde m, llamado pendiente o coeficiente angular de la recta, es igual a la tangente trigonométrica del ángulo entre la recta y el versor y. Y h, llamada ordenada al origen, es la coordenada no nula del punto de intersección entre la recta y el eje y. Recordemos también que la forma explícita de la ecuación de la recta se puede escribir para toda recta que no sea paralela al eje Y.